ahí donde no es una regla universal de que si la pendiente es subcrítica, el flujo tenga que ser subcrítico. En la mayoría de los casos va a ocurrir, pero en situaciones particulares, como por ejemplo acá, ahí podría haber esa inconsistencia. ¿Quién manda finalmente para decidir cuál es el tipo de perfil? ¿El tipo de flujo? No, la pendiente. ¿Sí? La pendiente, si la pendiente es subcrítica o menor que la crítica, no se gasten en buscar un perfil que no sea M. ¿Sí? La fuerza no está bien, tendrá que ser no. Si no es M, perdón, si no encuentra un M, tendrá que estudiar un M. Y si la pendiente es mayor que la pendiente crítica, el perfil tiene que ser necesariamente S. ¿Sí? No gasten energías en buscar algo que no sea S. ¿Sí? No porque media hora y no encuentran el S, tendrá que ser M. No, si no encontraron el S es porque no estudiaron lo que sea. ¿Sí? Si la pendiente es mayor que la pendiente clara, tiene que ser ese sí o sí. Le dejé un ejemplo, una tarea proveniente justamente del show donde había que dibujar algunos perfiles. Alguna vez ha venido ese tipo de preguntas en evaluación. Con el gráfico se tiene que dibujarlo nada y poner donde sea M, qué tipo de M2, M1, S2, lo que corresponda. Bueno, en ese ejemplo había hasta H, creo. En la vida real, el 99.9% de los casos, no más, con los que un ingeniero civil o ingeniero hidráulico se va a enfrentar son perfiles M o S. ¿Sí? Pendiente cero, salvo en laboratorios, no hay con pendiente cero no funciona. Pendientes ascendentes, habrá en algún sitio del mundo, pero yo no creo. Al menos yo nunca he diseñado nada con una. Para que el agua suba, tendrá que estar accionada con una bomba. No es algo normal. Existir puede existir, pero el 99.99% de los casos en los que nos vamos a enfrentar son perfiles M o S. ¿Sí? Y es ahí donde vamos a entrar nuestra función. ¿Sí? Entonces, vimos procedimientos de identificar perfiles. Ahora lo que vamos a ver como complemento es métodos para calcular perfiles. ¿Qué cosa es, por ejemplo? ¿Cuál es la diferencia entre identificar y calcular? Imagínense que para un problema así nosotros dijimos que el perfil era M1. ¿Sí? Con eso podemos decir que identificamos el perfil. Calcularlo requiere poder decir lo siguiente. Mira, si en infinito o muy lejos de la compuerta el tirante tiende a ser el normal, porque primero los perfiles son asintóticos, el tirante lo va en la mayoría de los casos, a 100 metros de distancia, ¿qué tirante habrá? De a 200, de 100 y así. Calcular el perfil permite reproducir matemáticamente la curvatura. ¿Sí? Con cálculos. De eso se trata. ¿Por qué es importante? A ver, ¿por qué es importante poder calcular eso? Imagínense que nosotros ignorásemos el que hay un perfil y nos quedamos con que el flujo es uniforme por simplicidad. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos, digamos que tenemos esta compuerta en un canal. Y podría ser en un río, pero supongamos que está en un canal y nos olvidamos de que existe flujo uniforme, nos olvidamos que existen los perfiles y nos olvidamos que el agua comienza a subir en las proximidades de la compuerta. Nosotros diseñamos el canal para qué nivel, para este de acá, para el incidente normal. ¿Sí? Pero ¿qué cosa va a ocurrir si esa altura del canal, qué va a pasar con el agua con esa altura del canal en las inmediaciones de la compuerta? Se va a elevar el agua ahí. Pero si el canal lo diseñaste pensando que el flujo es uniforme, ignorando el que hay un perfil, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el agua? Se va a salir del canal. Conclusión, el canal está mal diseñado. ¿Por qué está mal diseñado? Porque ignoraste el que el flujo normalmente variado va a hacer de que el agua se aumente de nivel en las proximidades de la compuerta. Entonces el diseño de eso tendrá que variar en respuesta a la existencia de un perfil. ¿Sí? Eso es un ejemplo de por qué es necesario. ¿Y por qué es necesario calcularlo? Porque si yo determino que acá el tirante es no sé, 2 metros, no quiere decir que todo el canal sea 2 metros, ¿no? Entonces acá yo podría hacer, mira, acá 2 metros, voy a diseñar el canal
pico ya es más o menos el diámetro normal. Entonces puedo tener un canal en donde la mayor parte del trazo es con el diámetro normal, pero cierta distancia, 100, 200 metros o lo que corresponda, en la proximidad de la compuerta, levanto un poco la altura del canal para que cuando ocurra la curva el agua no se salga. ¿Me explico? ¿Sí? No todos los canales tienen que ser con una sola altura, con una sola sección. Hay canales telescópicos en donde empiezan así, después comienzan así, después comienzan así. ¿Por qué? Porque en el trayecto van recogiendo más y más agua. Entonces, mal haríamos nosotros en diseñarlo para el caudal máximo desde el inicio, porque al inicio probablemente recoja un poco de agua. ¿Me explico? Entonces, muchas veces los diseños de canales son telescópicos. Los primeros 100 metros así, después los siguientes 200 así. Tampoco que vamos a estar cambiando el diseño del canal cada metro, ¿no? Resulta impráctico. Entonces, los canales también no tienen siempre la misma altura. En un caso como este, tienes un canal en donde una buena parte está diseñado para el tirante normal, pero en las proximidades de alguna singularidad, como por ejemplo la compuerta, el alto del canal podría requerir ser mayor. ¿Me explico? Entonces, vamos a ver métodos de cálculo de perfiles. ¿No te molesta la oscuridad de acá? No sé. ¿Acomoda? Ah, bueno, está muy bien. Vamos a ver los métodos para calcular los perfiles hidráulicos se dividen en lo siguiente. Tenemos los métodos de integración directa, los métodos de integración gráfica y los métodos tramo-tramo. De los métodos tramo-tramo tenemos dos tipos, el método directo tramo-tramo y el método estándar tramo-tramo. De estos métodos vamos a ver solamente el 1 y el 3, las dos versiones del 3. El método de integración gráfica realmente es una familia de métodos. Si uno abre el techo, por ejemplo, va a ver que hay, si mal no recuerdo, 12 métodos diferentes que califican dentro del método de integración gráfica. ¿Sí? Hace muchos años yo desarrollaba todo esto, incluyendo esto. Acá, solo en esto me gastaba 2 clases, 3 clases, por 12 métodos. Algún día decidí que me parece una pérdida de tiempo, porque al final no tiene utilidad práctica. Quizás en el pasado, no lo sé, pero en el presente, este tipo de cosas, por ejemplo, lo hacen programas como el GEPRAS. De hecho, el GEPRAS utiliza uno de estos métodos. Uno en particular que sería finalmente que nos interesaría conocer en detalle. ¿Por qué? No porque lo vayamos a hacer manualmente, sino porque nosotros como ingenieros debemos ser capaces de entender lo que hacen herramientas que vamos a utilizar. De nada serviría meter datos en el GEPRAS, apretar el botón y no tienen idea qué hizo. ¿No? Creo que puse un ejemplo. Yo con algo de tiempo le puedo enseñar a un abogado a meter los datos en el GEPRAS y seguro que lo corre el programa, no tiene idea que ha hecho, eso no tiene idea. Nosotros debemos ser capaces de entender qué hacen las herramientas que utilizamos y por eso en particular uno de estos métodos nos va a entender qué cosas es el GEPRAS. ¿Sí? Y los otros métodos son una introducción al último método que es el que hace el GEPRAS. Entonces hay cierta historia del por qué. Realmente este es el que no vamos a ver porque es una familia de métodos y nos gastaríamos ahí 2 clases cuando hay otras cosas más interesantes que ver. Perdón, miento, el primero es el que no vamos a ver, el de integración directa, ese es de la familia de métodos. Vamos a ver el 2 y el 3. Me corrijo. El 2 y el 3. Ok, ¿qué tienen de común y qué tienen de diferentes estos métodos? El método de integración gráfica y el método directo tramo-tramo, se llama el método directo tramo-tramo o el método estándar tramo-tramo. ¿Qué tiene en común el método directo tramo-tramo con el método de integración gráfica? Esto nos permite responder lo siguiente.
podría responder algo como, por ejemplo, lo siguiente. Imagínense que tienen un reservorio del cual parte un canal. ¿Sí? Tiene un reservorio, tenemos que el nivel del agua es 2 metros. ¿Sí? Y acá, ¿sí? Hay un perfil, que sea. Entonces, los métodos de integración gráfica y el método directo tramo a tramo nos permiten responder qué tirante voy a encontrar a una distancia conocida de un tirante conocido. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería mi tirante conocido? El tirante partida podría ser 2 metros. ¿Sí? Y este método me podría permitir saber, ¿cuál es la distancia que separa dos tirantes conocidos? Yo me quiero preguntar, ¿y a qué distancia encontraré un tirante de 1 metro? Aceptando de que aquí hay una curva así. ¿Sí? Estos 2 métodos me permiten decir, bueno, tú vas a encontrar eso a una distancia de 100 metros. ¿Y a qué distancia encontraré un tirante de 0.5? El método de tirar lo encontrarás a una distancia de 200 metros. ¿Sí? El método de integración gráfica y el método directo tramo-tramo necesitan de datos, el tirante 1, el tirante 2, y la respuesta es la distancia que separa dos tirantes conocidos. ¿Sí? Esto es para el método de integración gráfica y el directo tramo-tramo. ¿Cuál es la distancia que separan dos tirantes conocidos? A diferencia del método estándar tramo-tramo, lo que me permite responder es cuál es el tirante que voy a encontrar a una distancia conocida de un tirante conocido. Entonces, en el método estándar, los datos serían un tirante, digamos el tirante 1, la distancia, y la respuesta va a ser cuál es el tirante al otro lado. ¿Digo? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Con el método directo yo podré saber cuál es la distancia que separa el tirante de 2 metros con el tirante de 1 metro. La respuesta es la distancia. Con el método estándar, ¿cuál es el tirante que encontraré a 100 metros de este tirante inicial que es 2 metros? ¿Sí? Una vez que el método estándar me resuelve esto y me da el valor del tirante correspondiente, el 1.8, este de acá se convierte en mi nuevo dato inicial, por entrada, y vuelvo a hacer la misma cosa. Y a 100 metros de este tirante 1.8 ya conocido, ¿qué otro tirante encontraré? Nuevamente este se convierte ahora en dato, y así voy avanzando. Y con eso yo puedo describir matemáticamente el perfil. ¿Me entiendes? ¿Sí? Esa es la diferencia fundamental de estos métodos. Ahora vamos a ver uno por uno en detalle. Método de integración gráfica. Y bueno, este gráfico de acá habla por sí solo. ¿Qué tenemos acá? Digamos que esto de acá es un perfil hidráulico, el M2 o el S3, lo que sea, ¿sí? Del cual queremos calcular, cual queremos describir matemáticamente. Entonces, este es un origen arbitrario, un origen coordenado arbitrario, y tenemos, ¿qué necesita el método de integración gráfica? Dos tirantes, ¿no? De datos. ¿Cuál es la respuesta que espero encontrar de ese método? La distancia X. I1 e I2 son datos. Y quiero encontrar X. ¿Qué cosa respecto al origen coordenado arbitrario? Tenemos que el tirante I1 está a una distancia X1 y el tirante I2 está a una distancia X2. Por lo tanto, según esto, ¿cuál es la distancia que separa los dos tirantes conocidos? X2 menos X1. ¿Qué es lo que quiero hallar? El método de integración gráfica me permite responderme esto. Esto es igual a X2 menos X1. Esto es igual a la es la integral de X2 a X1 diferencial de X. ¿No? Ustedes resuelven esto, es X2 menos X1, ¿no? ¿Hasta aquí me siguen? Y esto de acá, vamos a hacer un cambio de variable. Acá tenemos la integral de
x2, x1, diferencial de x. Y si hacemos un cambio variable, x lo cambiamos por y, ¿qué va a ocurrir acá? Lo que hemos hecho, un artificio. Lo hemos multiplicado y dividido por diferencial de y. Esto lo multiplico y lo divido por diferencial de y. Ahora esta es mi función. Esto es el diferencial. Aquí he hecho un cambio variable. A x2, a x2, ¿qué y le corresponde? 2. Este es el cambio variable. A x1, ¿qué y le corresponde? Entonces, esta integral la cambio por esta otra. Es una suerte de cambio variable. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y por qué he hecho esto acá? Porque aquí he armado algo que me resulta conocido. ¿Qué es esto? ¿Dónde hemos visto eso? ¿Dónde hemos visto eso? Solamente que está al revés. ¿Sí? Entonces, el método de integración gráfica es tan sencillo como integrar la inversa de la ecuación fundamental del flujo horacio variado, cuyos límites de integración son los dos tirantes conocidos. ¿Entendió? Entonces, esa es la base matemática del método. Hay que integrar la inversa de esa ecuación en función de la variable y. Pero para hacer eso necesito poner todas esas cosas en función de qué? De y, porque si no, ¿cómo puedo poner esto en función de y? Esto sería 1 menos 2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cómo puedo poner eso en función de y para poder integrarlo? Bueno, 1 no hay forma de poner, 1 es 1. O sea que sea diferencial de y o diferencial de x, 1 es 1. La pendiente del fondo también es un valor numérico. Eso no podemos ponerlo en función de y. Eso queda como está. Lo que sí podemos poner en función de y es el propio la pendiente de la línea fija. ¿De dónde? ¿Quién me dice? El número de flow, ¿Nadie? Manic. ¿Y entonces qué cosa? Sacamos La pendiente. la pendiente de la línea recta. Aquí despejamos esto, todo es una constante, la rugosidad es una constante, habrá que saber cuál es la rugosidad de la construcción del canal. A y P lo podemos poner en función de y. ¿Sí? Ahí esto lo podemos poner en función de y. De ahí esto termina, este término poniendo en función de y va acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con el término arriba? Flow. ¿Qué cosa es flow al cuadrado? Pues haremos que es el que flujo crítico. Ah, sí. Con el cuadrado. ¿Sí? Esto, bueno, Q es constante, T también. A y T lo puedo poner en función de tirantes. Sí. ¿Sí? Sí. Ya puedes poner eso en función de tirantes. ¿Preguntas? Vamos a dar problemas para resolver esto, pero vamos por pasos. Por pasos.
¿Ah? Ese no, ese es el método de integración gráfica. Y bueno, acá más o menos lo que les acabo de decir. Si ustedes acomodan términos de esta ecuación, ¿sí? Esto lo meten acá, esto lo meten acá y acomodan términos, terminan eso. Aquí deben ver que ha escondido el Q cuadrado de esto, de G al Q. ¿Sí? Y acá está el Q, acá está la fórmula de Magnus. No creo que sea nada difícil para ustedes reemplazando esto aquí y esto aquí y acomodando términos que llegan a eso. Súper básico. ¿Bien? Entonces, en buena cuenta, lo que hay que integrar es esta ecuación en donde A, P y T se pueden poner en función de ¿Y? ¿Sí? Dado un canal con ciertas características, cierto ancho, cierta rugosidad, por el que pasa por determinado caudal, yo puedo resolver esa integral que me permitiría decir que en ese canal, con esas características, con ese caudal, la distancia que separa los dos tirantes conocidos es tal, con esa ecuación. ¿Se entiende? ¿Bien? Cuando escuchan ustedes integrales matemáticas, para mí, cuando era estudiante, para mí era lo último cálculo, lo más preciso que pueda hacer algo de integrales, era lo más preciso. No sé si ustedes también. Y alguna vez yo también, cuando era estudiante, es más, ya después de ser estudiante, del Estado, siempre me quedó en la cabeza oye, pero si las integrales son el método más preciso para ti, ¿por qué el Germán no es integral? El Germán utiliza el método estándar transmutar. Entonces ahí hasta que el día me terminé, creo. ¿Tus calculadoras hacen integrales? ¿Sí? Les han enseñado en algún curso, yo llevé un curso que se llama cálculo numérico, que me enseñaba las bases de procesos integrales. ¿Y qué métodos han visto para cálculo integral? No, pero ¿qué métodos? Por ejemplo, yo cuando agarro mi calculadora, que es súper vieja, me dicen que va a hacerlo por el método de Ronda. Hay varios métodos para calcular integrales, ¿saben ustedes? ¿Sí? No hay uno solo. Y habiendo varios, no todos dan exactamente los resultados, si no, no habría para efecto. Mi calculadora tiene un solo método, no sé si el calculador tendrá más de un método y el calculador también tiene uno solo. ¿Y cómo les enseñaron? ¿Cuál fue la primera clase en donde les presentaron las integrales? ¿Recuerdan? Un cálculo de uno. ¿Ah? En ecuación, un cálculo de varias. ¿Cómo fue la clase introductoria al tema integrales? Para mí fue algo así, a ver, no sé si para ustedes. Antiderivadas. Un grafiquito así. Y después esto lo partieron, la función, esta es una función. ¿Sí? Y la función la partieron en pedacitos y cada uno de estos pedacitos. Y la primera clase era calcular el área bajo una curva. ¿Sí? Lo primero que me enseñaron a integrar es calcular el área bajo una función. ¿Sí? Una función que tenía dos límites. ¿Sí? ¿Y cómo calculaban el área? Esa función la dividían en un montón de rebanadas, cada una la idealizaban como un rectangulito de vector diferencial. ¿Así me lo enseñaron a mí? ¿Sí? Cuando ustedes dividen esta función en un montón de pedacitos de vector diferencial, eso es un método tramodal. Estoy dividiendo la función en varios tramos. Cada una de estas cosas es un tramo. Así lo llama en hidráulica el hecho de dividir una función. En nuestro caso, la función X es el perfil hidráulico que quiero calcular y lo está convirtiendo en tramo. ¿Qué me quiero decir con esto? Que sus calculadoras no hacen integrales. Sus calculadoras lo que hacen son métodos tramo-tramo. En la medida que una calculadora, que es un programa de cómputo, pueda dividir eso en millones de tramitos, eso se convierte en lo que todos conocemos como integral. Pero lo que en el fondo detrás de una integral, ¿qué cosa es? Es dividir una función en miles de pedacitos,
miles de tramos. Entonces lo que hace el GERRAS, si bien se llama tramo, lo que está haciendo es una integración, porque un programa se puede dar el lujo de dividir eso en millón de partes y calcularlo un ratito, ¿no? Pero eso no es un método tramo. Entonces no hay diferencia, y lo vamos a ver con ejemplos, de tratar un problema con el método de integración gráfica, integrales, metiendo en nuestra calculadora una función, integrándola como y haciéndola con el método estándar. Les voy a mostrar cómo los dos convergen en una sola cosa. ¿Sí? En la medida que el método estándar lo utilicemos dividiendo el perfil hidráulico la función en muchísimas partes, el resultado converge con lo que sale en su calculadora para lo que era. Mientras más tramos, más cerca. Lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, bueno, en resumen, los programas de cómputo, las calculadoras, cuando dicen que están haciendo un integral, lo que están haciendo realmente es un método tramo-tramo. Dividir una función en miles de partecitas y hacer los cálculos sobre cada una de las partecitas y realizándolas como rectángulos. ¿Sí? Las herramientas de cómputo de GERRAS es el que vamos a ver al final del curso, pero nuevamente no es el único programa que hace lo que hace. Hay otros programas similares, el primero que me viene a la cabeza es IBER, un programa español que en el trabajo también lo usamos, no es tan popular, acá en Latinoamérica estamos medios, nos gustan las cosas lindas, entonces la mayoría de estudios de trabajo se hacen con GERRAS, pero en algunas situaciones utilizamos también este programa. Hace muchas de las cosas que hace GERRAS, algunas cosas menos, algunas cosas más. ¿No? Pero de nuevo, el GERRAS no es que sea el único que hace lo que hace, ¿no? Pero es el único que vamos a ver en el curso. Entonces vamos a ver un problema. Para ver. Este método de integración tiene sus complicaciones matemáticas, sus limitaciones, que también las vamos a ir explorando conforme resolvamos uno o dos problemas, y van a ver que, por ejemplo, me ha ocurrido cuando algunos alumnos tienen dos calculadoras diferentes y utilizan métodos de integración diferentes, el resultado no sale igual. Hace tiempo un alumno, a mí me sale esto, yo no había reparado de que no recordaba que las calculadoras, sobre todo si son de diferentes marcas, están haciendo integrales por métodos diferentes. Porque no sale. Es el método diferente. Porque dos calculadoras de la misma marca sí salen el mismo resultado, ¿no? Y así, pero bueno, son cosas, y teniendo dos resultados diferentes, ninguno tendría que ser mejor que el otro, porque son dos métodos de integrales diferentes. Se tendrían que aceptar los dos, ¿me explico? Las diferencias no van a ser abismales, pero sí hay diferencias. Después vamos a ver cómo, aun cuando parezca tonto, si yo pongo el límite de integración con dos decimales, o con tres, o con cuatro, el resultado puede ser totalmente diferente, pero y hay un impacto mayor si yo le pongo más decimales a uno que al otro. Si acá le aumento 5 decimales, el resultado es 100 veces más, pero si acá le pongo 5 decimales, el resultado es igualito, o casi igual. También tiene su explicación matemática. Entonces hay algunos temas matemáticos que hacen poco amigable el calcular perfiles directamente con integrales, con sus calculadoras, ¿no? Vamos a verlo conforme vamos a resolver un ejemplo 2, y ahí les voy a decir que hagan ciertas pruebas para que ustedes se den cuenta cómo suceden estas cosas, y vamos a tratar de explicar las razones de por qué ocurre. ¿Sí? ¿Hasta ahí preguntas? A ver, para no inventar números, vamos a calcular con este método uno de los perfiles que ya identificamos en la clase pasada. ¿Recuerdan que resolvimos un problema donde había un montón de perfiles?
ya teníamos los caudales, los tirantes en todo sitio. Bueno, usemos ese problema para no estar resolviendo otro y centrarnos en lo que interesa acá. A ver, recuérdenme por favor que teníamos un canal, acá había, y acá había. Acá, 0.2. Acá, 2 metros. Luego había acá un cambio, creo, ¿sí? Y acá entraba con el tirante normal y de acá había un perfil, acá creo que el tirante crítico, acá un perfil M2 y acá un perfil S2. Y ahora vamos a trabajar con esos perfiles. ¿Sí? Vamos a calcular esos dos perfiles. El M2, vamos, si no lo recuerdan, ¿qué características tiene el perfil M2? Se curva en dirección apuntando a dónde, ahí está en el gráfico, ¿a dónde apunta? Cuando se curva para abajo, apunta hacia el tirante crítico. Y tiende a ser asintótico ¿con quién? Con el tirante normal, ¿no? Entonces, acá tengo los dos extremos. ¿Recuerdan que el método de integración gráfica requiere 2 tirantes de datos? Acá están los 2 tirantes de datos. ¿Cuáles son? Normal por un extremo y el otro lado el perfil termina en el crítico. Y recuerdan que justo en el punto de inflexión choca con el crítico y ahí empieza el otro perfil. Entonces, tenemos los dos extremos, el tirante normal y el tirante crítico. ¿Sí? Ya tenemos eso. Tenemos la pendiente del canal. ¿Por qué necesitamos la pendiente? Para la fórmula que integra la fórmula que hay que integrar necesitamos la pendiente. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Bueno, en este problema no recuerdo era un canal rectangular, ¿no? De base 2 metros de rugosidad 0.013. ¿Sí? Bueno, G. ¿Y qué más? ¿Y dónde vamos a necesitar la base? ¿Ah? ¿Dónde vamos a necesitar la base? Esta es la base, ¿no? Acá también está la base, porque el área que punto salario va a ser bueno, es rectangular, B por I. Ajá. La base es 2, entonces esto se convierte en 2I. ¿Y así? P, ¿qué cosa es P en un rectangular? B más 2I. B más 2I. 2 más 2. Ahí tengo la función en I, 2 más 2I. ¿Ven que es sencillo transformar todo esto en una función de I? ¿Sí? Y eso hay que integrarlo. ¿Cuáles van a ser los límites? El tirante Crítico y y ya lo calculamos en el problema pasado, ¿verdad? ¿Sí? Y esa, la solución de ese integral me diría, ¿qué cosa? ¿Cuál es la distancia desde donde termina el perfil M2 hasta dónde? Hasta dónde. ¿Cuál es el otro extremo? Fíjate. Normal. Pero como esto es asintótico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que probablemente cuando ustedes calculen esto con su calculadora le va a salir millón, una cinta nunca toca, pues la velocidad normal. ¿Te explico? ¿Sí? Pero ya luego de lo que se llama la parte significativa de la curva, todo esto de acá, si bien no es exactamente el tirante normal, es casi el tirante normal, porque como se hace asintótico, ¿sí? Entonces, mal haría yo en gastar mis energías en tratar de escribir el perfil aquí. ¿Por qué? ¿Qué voy a obtener? Que casi todo esto es el tirante normal. A mí me interesa qué cosa, describir la parte significativa de la curva. ¿Sí? En algunos libros dice, no es una regla, pero dice que la parte significativa de la curva es cuando el tirante, no, acá, en este tipo de perfiles donde el tirante va aumentando, ¿no?
cuando el tirante extremo es más o menos el 99% del tirante normal. ¿Me explico? Ya más allá de eso, ya casi tirante normal, entonces es ocioso estar calculando el resto del perfil. ¿Me explico? ¿Sí? Porque si ustedes quisieran calcular el perfil, absolutamente toda su longitud, desde aquí hasta el tirante normal, debido a que este perfil es asintótico, en el mejor de los casos les va a salir 1 millón, 2 millones, porque nunca tocan así.